Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Lluvia de bendiciones para todos en este día es lo que a Dios le pedimos. Y bueno, vamos con los pronósticos para la MLB este día sábado 11 de mayo año 2024. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro resumen del día de ayer, donde estuvimos acertando dos over de 3 que estuvimos indicando el over en el juego de Cleveland frente a Chicago White Sox. Fue acertado esa predicción. También acertamos en el juego de San Luis frente a Cerveceros, el over también acertamos en ese juego, y acertamos el over en el juego de la NHL entre Edmonton y Vancouver, duelo de equipos canadienses. Y estuvimos acertando también la victoria para Philadelphia Phillies frente a Miami con el venezolano Ranger Suárez en plan estelar. Bueno, vamos a empezar con los pronósticos para este día sábado. Vamos al juego donde Arizona Diamondbacks estará enfrentando a Orioles de Baltimore. Los Cascabeles de Arizona estarán enviando al montículo a Ryan Nelson, quien tiene 2 victorias y 2 derrotas, efectividad de 5.23. Le están bateando para promedio de 314. En su último juego frente a San Diego, en 5 innings permitió 8 hits y le anotaron 4 carreras. Por parte de Orioles, John Min, este zurdo, tiene una victoria sin derrotas, efectividad inmaculada, pero hay que decir que ha lanzado un solo juego frente a Cincinnati, 7 innings, 3 hits, no le anotaron carreras, no regaló base por bolas y ponchó a 8 rivales. Nuestro pronóstico para este juego: Orioles de Baltimore a ganar. Y bueno, vamos a tener un poco de cuidado porque esto es un juego que empieza temprano, a primera hora, y los días sábados hay que tener algo de cuidado con esos juegos que empiezan temprano, ¿ok? Y vamos al juego donde Astros de Houston estará enfrentando a Tigres de Detroit. El dominicano nacido en Santo Domingo, Cristian Javier, inicia para Houston. Tiene 2 victorias sin derrotas. 2 victorias sin derrotas. Efectividad de 1.54. Le están bateando para promedio de 183. En 23 innings y un tercio apenas ha permitido 4 carreras limpias. Por parte de Detroit, de los Tigres, Tarik Skubal, 4 victorias sin derrotas. Su efectividad es de 1.90. Le están bateando apenas para promedio de 175. En sus últimos 3 juegos apenas ha permitido 3 carreras limpias en 19 innings, dejando WHIP de 0.73 para este juego. Nuestra predicción es under 7.5, la baja de carreras 7.5. Pasando a los juegos entre Cleveland Guardians frente a Chicago White Sox, los Medias Blancas de Chicago. Triston McKenzie inicia para Cleveland con récord de 2-2, efectividad de 3.97. Frente a Mike Clevinger por parte de Medias Blancas, quien apenas ha lanzado un solo juego, pero en 2 innings permitió 6 hits y le anotaron 3 carreras limpias. Y lo peor, o lo más triste, fue que regaló 4 bases por bolas y no tuvo ni un solo ponche. Esto fue frente a Tampa Bay Rays. Nuestro pronóstico para este juego: Cleveland Guardians a ganar. Pasando al juego entre San Luis Cardinals visitando a Cerveceros de Milwaukee, Kyle Gibson enfrenta al dominicano nacido en Moca, Freddy Peralta, quien tiene récord de 3-1, efectividad de 3.49. Le batean para promedio de 174, siendo el cuarto
la Liga Nacional. Freddy Peralta en 38 innings y 2/3 ha permitido 15 carreras limpias. Nuestra predicción para este juego: Cerveceros de Milwaukee a ganar. Nuestros siguientes juegos: Atléticos de Oakland frente a Marineros de Seattle. Joey Estes estará debutando para los Atléticos. En AAA dejó récord de 2-3, efectividad de 6.64, le batearon para promedio de 272. Por parte de Marineros, Bryce Miller con récord de 3-2, efectividad de 2.61, le batean para promedio de 172, ubicándose segundo en la Liga Americana en ese departamento. En sus últimos 3 juegos, 17 innings, ha permitido apenas 7 carreras limpias, dejando WHIP de 1.05. Para este juego, nuestro pronóstico: Marineros de Seattle a ganar. En nuestro siguiente juego, Los Ángeles Dodgers estarán enfrentando a San Diego Padres. Ayer la victoria en el primer juego de la serie correspondió a San Diego. El zurdo Jace Paxton con 4 victorias sin derrota, efectividad de 3.05, inicia para Los Ángeles Dodgers, pero en sus últimos 3 juegos, en 16 innings y 1/3, ha permitido 16 hits y le han anotado 6 carreras limpias y ha regalado 10 bases por bolas, dejando WHIP de 1.61. Por parte de San Diego, Mac Waldron con récord de 1-4, efectividad de 5.82, le batean para promedio de 284. En sus últimos 3 juegos, en 15 innings, 18 hits, le han anotado 12 carreras limpias, dejando WHIP de 1.60. Como pueden ver, ambos lanzadores en sus últimos 3 juegos han estado bastante descontrolados. Sus WHIP son demasiado altos. Para este juego, nuestro pronóstico es el over 8.5. Sí, bueno, tendrá que haber un ganador y esperemos que sea Los Ángeles Dodgers, pero nuestro pronóstico va a ser el over 8.5. Texas Rangers estará enfrentando nuevamente a Colorado Rockies. Por parte de Texas, Andrew Heaney, sin victorias, 4 derrotas, efectividad de 4.50, pero en sus últimos 2 juegos ha estado lanzando muy bien, ya que tiene 13 innings, 11 hits, le han anotado apenas 2 carreras limpias, 1 carrera en cada juego, no ha regalado base por bolas, dejando WHIP de 0.84. Por parte de Colorado, Ryan Feltner con récord de 1-3, efectividad de 5.54, le batean para promedio de 299. En sus últimos 3 juegos, 17 innings y 2/3, 23 hits, le han anotado 12 carreras limpias, dejando WHIP de 1.45. Para este juego, nuestra predicción es Texas Rangers a ganar. Y bueno, te recuerdo escribirnos a nuestro número de contacto +57 304 598 3639. Preguntar por nuestros planes de suscripción bastante económicos. Por ejemplo, nuestro plan más económico es $30 por información durante un mes. Así que no tienes excusa para no suscribirte con nosotros. Te recuerdo, tan solo $30 por 30 días, lo que te equivale a decir que pues un parlay, $1 por día. Ok. Para finalizar nuestro presente video, vamos al juego, pero no sin antes recordarte que ya tenemos el video con nuestros pronósticos para fútbol este día sábado. Espero de tu parte el apoyo para ese video, lo vamos a estar dejando en las pantallas finales. Así que bueno, espero que le des clic al finalizar este video con los pronósticos para la MLB. Vamos al juego donde los Cachorros de Chicago estarán enfrentando a Piratas de Pittsburgh. Justin Steele inicia para Chicago, sin victorias, sin derrotas, efectividad de 0.96, pero ha lanzado apenas en solo 2 juegos.
acumulando 9 innings y 1/3, 6 hits, tan solo una carrera limpia. Por parte de Piratas, atención, por parte de Piratas, por eso dejé este pronóstico para el final. Por parte de Piratas estará lanzando el cotizadísimo Paul Skenes. Este lanzador se espera muchísimo de él. Tiene una recta que alcanza las 100 millas por hora. Así que atención con él, con este debut en AAA. No tuvo victorias ni derrotas, pero dejó una efectividad muy buena, 0.99 en 27 innings y 1/3. Permitió 17 hits y le anotaron apenas 3 carreras limpias. Y atención a este siguiente dato: 45 ponches, repito, en 27 innings y 1/3 en esta temporada en AAA para el cotizado prospecto de los Piratas, Paul Skenes. No se espera pues mucho de él, así que vamos a ver este juego para este anunciadísimo debut. Para este juego no me sorprendería que Piratas se lleve la victoria. Vamos a arriesgarnos con él y vamos a tener varios pronósticos. Por ejemplo, me atrevería a decir que no habrá carreras en el primer inning. No habrá carreras en el primer inning. Esperemos que los nervios no traicionen a Paul Skenes. También nos gusta la baja y, como digo, esperemos que Piratas como hembra se lleve la victoria. Repetimos, no hay carreras en el primer inning. También nos gusta la baja de carreras y como hembra nos gusta la victoria para Piratas. No siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Pero ojo, por aquí, nuestros pronósticos para fútbol. Ok, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.